Correcto. Bueno, si nosotros analizamos, se ha hablado bastante en las últimas horas acerca de las encuestas. Lo que nosotros podemos analizar es que si comparamos la encuesta que ha salido hace unas 2 o 3 semanas atrás, no hay mucha variación, por ejemplo, ¿no? Ni en el porcentaje, ni también de los candidatos que se encuentran en primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Entonces, eso significa que un gran porcentaje de la población todavía no ha definido cuál es el rumbo de su voto para el 17 de agosto, y eso lo señala el alto índice de indeciso que hay según las últimas encuestas, que abarca el 11%, el 12% de voto nulo y voto blanco un 8%, que estaríamos hablando aproximadamente de un 32% de votos o de personas que aún no han definido por qué candidatura van a votar. Eso por diferentes factores, sobre todo yo considero que esta indecisión de la población pasa por lo que ninguno de los candidatos en este proceso electoral y de campaña todavía han mostrado una propuesta que enamore y que sobre todo emocione, y que la población diga: este candidato o esta persona verdaderamente va a cambiar o va a modificar la realidad económica y política de nuestro país a corto y mediano plazo, sobre todo el tema de la economía, el tema de los hidrocarburos, que entre otros que son problemas estructurales, el alto precio de la canasta familiar, que son problemas estructurales que viene acarreando nuestro país. Entonces, considero que esta indecisión todavía se va a mantener hasta el día de las elecciones. Hay que ser sinceros. Yo creo que va a haber personas que van a ir a votar y que todavía no, hasta ese momento, no van a tener definido su voto aún. Así que más o menos ese escenario no va a cambiar mucho de aquí a las elecciones. Ya estamos prácticamente a 13 meses y días para las elecciones del 17 de agosto. Entonces todavía la población no ha definido. Los candidatos tienen que trabajar más en sus propuestas, llegar más a la gente, utilizar ahora los medios que acercan más a la población, como por ejemplo las redes sociales, que esos serían los caminos que tienen para poder convencer y mínimamente tener un porcentaje que los que lleguen a segunda vuelta, si es que todo parece que va a suceder eso, puedan tener más o menos un caudal de votación que les permita a partir del 10 de noviembre tener mínimamente legitimidad en el Parlamento para hacer cambios estructurales en nuestro país. Esto sucede en medio del panorama de también diferentes debates que se van llevando a nivel nacional. ¿Las encuestas usted cree que reflejan los resultados de esos debates o se pudo haber hecho esto mucho antes también, ¿es cierto? Porque hay candidatos que efectivamente no están participando en algunos debates. ¿Esto podría estar influyendo o realmente es algo que la sociedad ya lo está reflejando más allá del derecho a presenciar debates? Va a depender de cómo lo manejen los candidatos en los diferentes debates, ¿no? Particularmente considero de que todo candidato debería mostrarse, porque es un mecanismo de que ellos puedan presentar su propuesta a la ciudadanía. Pero también hay que considerar que los debates no definen la votación de la población. Puede haber un debate muy, muy importante, una persona que sobresalga en un debate, pero al final la gente decide no votar por ese candidato por el tema de preferencia. Si nosotros consideramos el último debate que hubo hace unas 2 semanas atrás, si no me equivoco, en las redes sociales y todos los analistas, tanto los opinadores, vamos a decir, de oficialismo, de oposición, han coincidido de que el que mejor se ha desenvuelto en el debate fue el candidato el del Castillo, por ejemplo. Pero si vemos las encuestas, eso no le ha favorecido en nada. Entonces, no define los debates no definen la votación de la población. Puede inducir de alguna manera un mínimo porcentaje, pero no definen al ganador o que aumente de una manera progresiva el porcentaje de participación o de aceptación de la población a una candidatura o a un partido político o alianza. Ahora, los resultados inclusive de cada departamento, ¿no? Porque tenemos un porcentaje por cada departamento del país.
nos refleja y nos asegura la imagen o la figura de que realmente el movimiento al socialismo y digamos que en este caso todos los que van bajo esa línea ya no tendrían la oportunidad de este año? Considero que en tema del movimiento al socialismo no. Ahora también hay que tomar en cuenta de que están en gobierno, tienen una estructura y al final de algo les va a favorecer en un determinado momento, tanto económicamente, logísticamente, pero como para mínimamente llegar a una segunda vuelta es muy complicado. Eso por un lado. Ahora en el otro lado, por ejemplo, también hay que señalar que en el caso de Tuto Quiroga, Doria Medina, entre los dos estamos hablando más o menos que tendrían la aprobación de la población de un 36%, por ejemplo. Y si nosotros lo analizamos de manera consciente, consideramos de que ese 36%, si lo juntamos a los dos, es el tope que tiene la oposición actualmente de votación. Entonces, ¿qué significa? Lo más probable es que en primera vuelta en las elecciones del 17 de agosto no superen ese porcentaje en las urnas, ¿no? Porque la mayoría, imagínense, los indecisos, si juntamos indecisos, los votos blancos y los nulos, estamos hablando de un 32%, es decir, de un 32% de población que todavía no ha definido, tal vez cambie, por ejemplo, su votación para el 17 de agosto. Ahora hay que pensar a qué candidato la mayoría de esa votación va a ir. Por ejemplo, en mi análisis yo considero de que ahorita el mayor porcentaje de indecisos son la gente joven que va a votar por primera vez, que todavía no ha definido por quién votar, porque la mayoría de la juventud estaba más inclinada a apoyar, por ejemplo, a Dun, que no ha sido habilitado para ser candidato. Entonces, esa votación ha quedado en el limbo y se refleja en las encuestas. Entonces, los candidatos que están pugnando primero, segundo, tercer lugar, hasta cuarto lugar, tienen que trabajar bastante para enamorar a ese voto que aún no han decidido a quién van a apoyar. Eso por un lado, y por el otro también hay bastante voto identitario, el que le denomino, que es el voto de las personas que votan siempre por un candidato que se ven identificados. Entonces, también a eso hay que tomar en cuenta a la hora de votar o si sube o no el porcentaje de votación de uno u otro candidato. Hay algo que ha llamado la atención también, y es que pese a todo este tiempo que ya donde las alianzas están haciendo sus respectivas campañas, hubo estancamiento en algunos porcentajes en ciertos departamentos, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir eso? ¿Qué significa? En realidad, en la mayoría de los departamentos hay estancamiento, sobre todo de los que van en primer lugar. Considero de que, como le decía, en primer lugar, de los dos que van primero, ese es su techo tal vez de votación y que se va a ver reflejado en las elecciones del 17 de agosto. Y lo segundo, como lo venimos diciendo siempre, es que la población, un alto porcentaje, no ha definido su voto porque ve que sus necesidades no están siendo valoradas o que esa candidatura de alguna manera sienten o presienten que no van a solucionar los problemas que están atingiendo a la sociedad boliviana hoy por hoy. Yo considero que esos son los dos principales factores que hacen que haya este alto porcentaje de indecisión en el tema de las encuestas, y esperemos que en el día de la votación, ya la gente, por lo menos en un porcentaje mayor, pueda definir por qué candidatura va a votar. Justamente eso pasaba ya en unas anteriores elecciones, ¿no? Usted justamente también se trajo un recordatorio de las últimas encuestas que me lo estaba enseñando extra cámaras, y esto podría ser un ejemplo de que realmente las cosas pueden cambiar mucho el día de las elecciones. Exacto, particularmente yo considero de que las encuestas en este periodo de transición de campaña política a una elección nos sirve para tener una idea mínimamente para que nos sirva para el análisis, pero al final no define la votación final. Y un claro ejemplo es que, por ejemplo, en la última encuesta, en las elecciones del 2020, en la última encuesta justamente Sies Mori le daba a Luis Arce un 30% de votación y a Carlos Mesa un 24%. Ya en el día de la votación, obviamente todos sabemos que Luis Arce sacó el 54% y
Carlos de Mesa, si no me equivoco, un 32%, no estoy seguro, en el segundo lugar. Entonces ha habido un desfase entre las encuestas y el voto del ciudadano de un 25%. Entonces lo más probable es que se dé este mismo fenómeno el 17 de agosto. Tal vez no en esa magnitud, pero sí considero yo que en un 12 o un 15%. Va a haber, me imagino, una última encuesta que va a salir en los próximos días, y en medio de eso también este candidato que no pudo ser habilitado, a quienes todos apuntan como el posible, no quiero decir dueño, pero tal vez quien abarca esos indecisos, va a decir a quien apoya, bajo qué línea va a seguir, y eso podría, bueno, ya podríamos verlo si realmente eso es lo que cambia algún tipo de porcentaje en las próximas encuestas, ¿cierto? Vamos a estar a la espera, yo me imagino. Considero que las encuestas que salgan en las próximas 1 o 2 semanas no va a haber mucha modificación, ¿no? Se va a mantener todavía. Como le digo, tal vez las últimas 2 semanas antes de 2 semanas antes de las elecciones puede ser que haya una leve variación, pero por el momento yo considero que esos van a ser los porcentajes que se van a ir manteniendo a lo largo de estas semanas. Licenciado, el tiempo se hace corto, pero le agradecemos por su análisis y vamos a estar contactándolo porque, bueno, lo amerita, ¿no?, el panorama que estamos viviendo en cuanto a elecciones, y es un placer siempre atenderlo. No, a ustedes por el espacio, un saludo a toda la población que nos ve a esta hora de la mañana, que Dios nos